Buenas noches a todos, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Estamos en esta noche ya listos para iniciar con el mensaje de hoy. Esperamos que se conecten por ahí. Me dicen si ya se están conectando para poder iniciar con el mensaje y poder ver lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Vamos a orar para dar por iniciado el mensaje de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de acercarnos a ti, Señor, por medio de la palabra y escudriñar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, tus hijos, tus escogidos, Señor. Padre, gracias por todos aquellos, Señor, que se van a conectar, Señor, y van a estar aquí estudiando la palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos guíe hacia esa verdad en Cristo Jesús. Padre, gracias por este medio, Señor, que tú nos has permitido, Padre, para llegar a cada hogar, a cada familia, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, pues vamos a escudriñar las escrituras, y así que a los que están en casa, ya conectados, vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Si ya están conectados, ahí pueden interactuar con los comentarios, ¿verdad? Diciéndonos qué opina usted y qué entiende usted sobre lo que el Señor nos está revelando. En esta versión, que es traducción del lenguaje actual, la leo. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servir y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. En la versión Reina Valera leemos y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vemos cómo acá en esta versión el Señor nos revela y nos muestra qué es el verdadero culto. El verdadero culto no es estar dentro de cuatro paredes, no es estar cantando, no es estar solo adorando a Dios con alabanza. No ese es el culto, sino que el culto, como dice aquí, es dedicar nuestra vida entera a Dios. Eso es lo que vemos a través de las escrituras. Y vemos que sacrificio vivo no es ese sacrificio humano, no es el sacrificio que dicen algunos de estarse como privando de ciertas cosas, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un ayuno, no lo hacemos en sacrificio, porque el sacrificio es algo que se hace con dolor, es algo humano. El sacrificio vivo es estar rendido a Dios. Tiene que ver con rendición, es estar rendido al Padre, rendir nuestra vida solo para el Señor, dedicar, como dice la Escritura en esta otra versión, toda nuestra vida para adorar a Dios. Dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Es lo que vemos aquí que dice
en la versión de traducción del lenguaje actual, que dediquemos toda nuestra vida a servir y a hacer lo que a Él le agrada, lo que al Padre le agrada. Por eso vemos al Hijo allá en las Escrituras que hemos visto a lo largo de mucho tiempo en Juan 5:19, que no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces eso es lo que acá vemos y dice hacer lo que a Él le agrada. El Hijo agrada al Padre. ¿Por qué? Porque hace exactamente igual que el Padre. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa identidad de hijos. Pero ¿qué nos da esa identidad de hijos? Esa identidad nosotros la alcanzamos cuando nosotros reconocemos al Señor como nuestro Señor. Reconocemos que Jesús resucitó de entre los muertos y Él nos da vida. Entonces somos nosotros sacados de las tinieblas y somos trasladados al reino de la luz, al reino del amado Hijo. Entonces allí nosotros adquirimos naturaleza. Al adquirir naturaleza también adquirimos identidad. Y el culto, vemos en esa identidad que el culto que nosotros damos es nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida es lo que está adorando al Padre. Es ese culto que da nuestra vida, es el verdadero culto racional. No es alabar, no es danzar, no es estar reunidos solamente. Eso es parte de lo que ya tomamos como costumbre. Pero el verdadero culto racional es esa vida nueva en Cristo Jesús. Es darle nuestra vida al Señor, rendir y todo lo que nosotros hacemos que agrade a Dios. Eso es lo que dice la Escritura, que todo lo que hagamos sirva para agradar a Dios, para adorar a Dios. ¿Cómo puedo conocer mi identidad? ¿Cómo puedo yo conocer qué identidad tengo? Muchas veces vemos que se dice, es que yo soy cristiano, y el cristiano dice que yo soy hijo de Dios. Pero vemos en las Escrituras a muchos que se decían hijos de Dios, pero practicaban las cosas del mundo. Por eso vemos en el versículo 2, como dice, no os conforméis a este siglo. Entonces, que no tomemos la forma del mundo, sino que nosotros seamos transformados en la vida del Hijo. Expresar la genética como hijos. Esa genética me la da el Padre. Cuando hay un nuevo nacimiento, entonces yo adquiero esa genética. Pero debo expresar esa genética. ¿Y cómo la expreso? ¿Cómo me conocen? Eso es identidad. ¿Cómo me identifican? Que identifiquen en mí, que identifiquen en cada uno de nosotros a Cristo. Que vean que en verdad somos hijos de Dios. No evangélicos, no cristianos, sino que hijos de Dios. Acá en el versículo 2 dice, y no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, no podemos conocer la voluntad de Dios. Entonces vemos que todo lo que acontece, decimos, es que ¿cómo puede haber tanta muerte? ¿Cómo puede haber tanta hambre? ¿Acaso no hay un Dios? Muchos reclaman eso. ¿Por qué tanto sufrimiento? Como que si no existiera Dios. Pero si nosotros, como se nos decía en la semana anterior, si no sabemos, no tenemos identidad, no podemos saber cómo trabaja el Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta. Eso es lo que dicen las Escrituras. Pero tenemos que renovar nuestros pensamientos, que ser transformados en esa vida, en la vida de Cristo. Vivir, pero dándole la gloria al Padre con nuestra vida. Que conozcan en nosotros al Dios vivo, al Dios verdadero, al que tiene el poder para cambiar, al que tiene el poder para transformar vidas.
únicamente reconociendo quién es nuestro Padre, nuestro origen, en donde nosotros nos originamos, en el Padre, porque Él desde antes de la fundación del mundo nos escogió y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, en la versión Reina Valera, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformar nuestra vida, transformar, cambiar nuestra manera de pensar. Ahora el Señor viene y nos cambia la manera de hacer los famosos cultos, ¿verdad? En las iglesias, esos servicios, nos cambia esa manera. Porque ahora nos enseña de que hay otras formas, otros medios para hacer y conocer su palabra. Vemos cómo el Señor nos sacó de la rutina, nos sacó de la costumbre, nos sacó de los patrones, a muchos nos sacó de religiosidad, porque ya estábamos acostumbrados a ciertas cosas más que como religión. Pero ahora nos lleva a tener una mayor relación con Él, una mayor comunicación, mayor comunión con Él, mayor intimidad. ¿Cómo? Porque ahora ya no estamos en el corre-corre, ya no estamos en que se tiene que levantar y que tiene que correr, que tiene que preparar esto. No, ahora siempre aparta su tiempo para tener esa comunión con el Padre, transformando su vida espiritual, transformando su pensamiento, transformando sus ideas, quitando paradigmas, ¿verdad? Creíamos que la iglesia se iba a paralizar, pero ninguno ha paralizado la iglesia. No se ha paralizado la iglesia, sino que la iglesia debe continuar, porque la iglesia soy yo, la iglesia es usted. Entonces nosotros somos los que tenemos que rendir esa adoración al Señor. Esa vida, nuestra vida debe rendir adoración a Dios, debe darle la gloria a Dios, agradar el corazón de Dios, haciendo exactamente como Él nos manda hacer. Tengo que someterme en cuerpo, en alma, en espíritu. Todo el tiempo, todo tiene que estar sometido. Todo, porque cuando nosotros nos vamos a bañar, no metemos solo el pie y el pie se baña, sino que nos bañamos todo el cuerpo. Así mismo, tenemos que estar sometidos al Señor en cuerpo, en alma y en espíritu. Pero no solo en este momento, no solo una hora, sino que es todo el tiempo, porque mi vida es la que le rinde culto al Señor. Ese es el verdadero culto, es mi vida dándole la adoración al Padre. Ese es el culto. No solo cantar alabanzas, no solo postrarme, no solo hacer esa reunión dentro de cuatro paredes, sino que es a donde yo vaya, la iglesia va, porque yo soy la iglesia. Entonces me tengo que rendir totalmente. No un minuto, no una hora, no 15 minutos, sino las 24 horas del día, los 365 días del año, todo el tiempo que el Señor me permita de vida. Ese tiempo es el que yo tengo que dedicarle al Señor. Mi vida entera rendida a Cristo, sometida. Y someternos no es cuando yo quiero hacer mi voluntad. Someterme es hacer lo que el Padre dice, la voluntad del Padre. Porque si yo no me someto, no puedo conocer qué es lo que el Señor quiere para mi vida si yo no estoy sometida. Si solo estoy sometiendo una parte de mí, tampoco puedo conocer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque no estoy sometida. Tiene que ser 100%, totalmente. Por eso hemos aprendido que el Señor no es el centro de mi vida, sino que Él es el todo en mi vida. Él es el todo en mi familia, Él es el todo en mí. Todo a Cristo es que tenemos que rendirnos, todo, sin ningún faltante. Tenemos que revelar la esencia del Padre, porque dice que el Hijo es
la esencia del Padre, la misma sustancia. Y nosotros como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, entonces tenemos que revelar al Padre. ¿Me acompaña, por favor, a Juan 1, versículos 12 y 13? Juan 1, lo leemos en dos versiones. 12 y 13. Dice, la palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Entonces todos somos hijos de Dios por voluntad divina, por voluntad del Padre. No es por voluntad humana. Ninguno puede decirle a alguien, usted es hijo de Dios solo porque sí, sino porque al Padre le place. Por la voluntad del Padre es que somos hijos de Dios. Somos engendrados del Espíritu, dice las Escrituras. Somos engendrados del Espíritu. Él, cuando nosotros venimos a Él y somos nueva criatura, entonces somos nosotros engendrados del Espíritu y ahí tomamos la vida en el Señor. Él nos da el privilegio de ser llamados hijos suyos. Entonces tenemos nosotros que regirnos conforme al Espíritu, hacer lo que al Espíritu le agrada, porque el Espíritu y la carne no pueden convivir juntos. Entonces donde hay carne no habita el Espíritu Santo. Tiene que estar totalmente sometida o sometido a Dios para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos lleve, ¿verdad? Porque dice que el Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda verdad. Y cuando el Señor se fue dije, me voy, pero les dejo al Consolador, les dejo al Espíritu y Él es el que nos guía, el Espíritu Santo. Entonces tengo que estar regida, mi vida debe estar regida por el Espíritu Santo. Y tengo que yo revelar que el Espíritu mora en mí, porque el Espíritu y el Hijo uno son juntamente con el Padre. Entonces hay que reconocer que fuimos engendrados por el Espíritu, que ya tenemos vida en Cristo, vida nueva en Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Tener identidad de hijo, conocer qué me da identidad de hijo. ¿Cuál es esa identidad? Se nos ha estado hablando en Reforma Apostólica sobre la identidad. Entonces, lo que yo revelo, eso me da identidad. Pero yo tengo que revelar quién es el que vive en mí. La genética que hay en mí. Acompáñenme, por favor, a Hechos 17, 28. Dice aquí en esta versión, Él nos da poder para vivir y movernos y para hacer lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente somos hijos de Dios. Lo repito nuevamente, dice, Él nos da poder para vivir y movernos y para hacer lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente somos hijos de Dios. ¿Quién nos da el poder para vivir? Dios, nuestro Padre. Él nos da el poder para vivir. Lo leo acá en
en otra versión, si usted tiene ahí otras versiones, puede aportar en la página para irnos edificando todos juntos. En la versión Nueva Traducción Viviente, leemos Hechos 17:28. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Entonces, somos hijos de Dios, somos descendencia de Dios, somos de donde Él nos origina en el Padre. Dice que el Señor Jesús comparte su gloria con nosotros como hijos. La gloria que me diste les he dado. Cuando el Señor se revela a sus discípulos, da a conocer de dónde viene. Dice, han conocido que salí de ti. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué conocieron que el Señor Jesús salió del Padre? Porque Él revelaba al Padre, porque no hacía nada. No hacía nada que no estuviera en el corazón del Padre. Hablaba lo que el Padre le decía y hacía lo que veía hacer al Padre. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos también que hacer. Pero si nosotros no estamos renovados, si nosotros no estamos transformados, entonces no podemos conocer la voluntad del Padre. Porque podemos decir, conocer mucho, podemos tener mucho conocimiento, pero no tenemos el conocimiento real, verdadero, de lo que es la voluntad del Padre. Por eso es muy importante que sepamos nuestra identidad, que conozcamos nuestro origen, de dónde procedemos, para qué fuimos escogidos. Y fuimos nosotros escogidos desde antes de la fundación del mundo para un solo propósito, y es que vayamos, y es que con nuestra vida demos a conocer quién vive en nosotros, que nuestro estilo de vida glorifique al Padre para que otros puedan ver el poder de Dios moviéndose en nuestras vidas, que vean en nosotros revelado al Padre, al Hijo y al Espíritu, que vean en nosotros la esencia, que no hay nada que salga del control de Dios. Todo está en el control de Dios. Ninguna circunstancia debe movernos a hacer un ayuno. No es una circunstancia la que nos mueve a hacer un ayuno. No es una circunstancia lo que nos mueve a tener una vida de oración. No es una circunstancia la que nos lleva a hacer una vigilia. No, no es la circunstancia, sino que es un estilo de vida. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, este género no sale sino con ayuno y oración, no fue porque el Señor en ese momento se pusiera a ayunar y a orar, no. En ese momento el Señor echó fuera ese demonio. Echó fuera. ¿Por qué? Porque era el estilo de vida del Señor Jesús. Era su estilo de vida. Él no se ponía a orar, a ayunar, a hacer vigilia, a tener comunión con el Padre por las circunstancias, no. Porque Él vivía en la realidad del Padre, en esas realidades celestiales. Es ahí donde nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios, conociendo nuestro origen en el Padre, nuestra identidad en el Padre, para revelar al Padre, para revelar al Hijo y para revelar al Espíritu. Tenemos ese compromiso como hijos. En las Escrituras vemos cómo muchas iglesias tenían naturaleza de Dios, pero no conocían la identidad en Dios, no conocían la identidad en el Padre. Entonces, vivían una doble vida. Y eso es lo que no debe verse en nosotros. Si somos nueva criatura, que lo dice la Escritura,
Cuando somos nuevas criaturas, todas las cosas viejas pasaron y el Señor las hace todas nuevas. Y entonces cuando lo hace todo nuevo, lo viejo debe salir de nosotros. Debemos nosotros sacar todo lo viejo de nosotros para que pueda llenarnos de lo nuevo el Señor. Si no nos vaciamos de lo viejo, el Señor no puede llenarnos de lo nuevo. Entonces cuando hay una doble vida es porque hay como una mezcla de lo viejo con lo nuevo. No, tenemos que, por eso dice, rendirnos totalmente para que Él nos llene y nosotros seamos llenos de Él, de la esencia del Padre. Con esto concluyo leyendo nuevamente donde iniciamos, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Santifiquemos nuestra vida para agradar a Dios. Dice, sed pues vosotros santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santos. En otras dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces tenemos que nosotros santificar nuestra vida, dedicar nuestra vida al Padre, 100% dedicados, rendidos, totalmente. Y aprovechar este tiempo, aprovechar la comunión en familia para seguir escudriñando las Escrituras y teniendo comunión con Él. Así que, hermanos amados, gracias a los que se conectaron, a los que nos sintonizaron, que el Señor siga glorificándose en sus vidas. Voy a orar para finalizar, deseándole la mejor de las noches y que usted pueda conectarse pues el domingo a las 9 de la mañana va a iniciar nuestra transmisión de nuestro servicio. Conéctese, no perdamos esa comunión con el Padre, no perdamos esa relación con el Padre, porque la situación no sabemos cuándo se va a terminar, no sabemos cuándo esto va a volver a la normalidad. ¿Y qué normalidad la que teníamos antes? No se sabe cuándo va a llegar. Así es que tenemos que adaptarnos y actualizarnos, ¿verdad? Para seguir edificándonos a través de este medio. Así es que oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Padre, aprender y conocer tu corazón por medio de las Escrituras, por medio de lo que tú dejaste, Señor. Gracias, Padre eterno, porque vemos, Señor, en todo lo creado, vemos tu esencia. En todo lo que existe, vemos, Señor, tu hermosura. Vemos cómo tú te revelas, vemos cómo tú te muestras con cada cosa, Señor, en nuestra vida. Padre, gracias. Gracias, Señor. Bendigo, Padre, a tu iglesia. Bendigo, Señor, a tus hijos. Queremos, Señor, agradar tu corazón y te damos gracias por hablar a nuestras vidas y por clarificar, Señor, tu nombre por medio de las Escrituras, por abrir nuestro entendimiento. Pasamos las Escrituras y hemos leído mucho sobre esto, pero cada vez tú nos amplías más, Padre, lo que tienes para nosotros como iglesia. Queremos, Señor, rendir nuestra vida a ti, santificarnos para ti y ser ese sacrificio vivo, ese sacrificio santo, ese sacrificio agradable. Rendir totalmente nuestras vidas a ti para adorarte, para que te conozcan a ti, que tú eres el Dios viviente, que procedemos de ti, que nacimos de ti y que tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por los hermanos. Gracias por todo aquel que se conectó, Señor, para ver y para aprender del mensaje de tu palabra, Padre. Bendecimos tu nombre, te exaltamos y te adoramos, Padre.
Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.